Bueno, y lo decíamos, más de 230 incendios forestales se han registrado desde ayer en el país, de los cuales 83 se encuentran en combate. Y lo planteaba Consuelo, la necesidad de que en estos días se puedan combatir de manera definitiva estos focos de incendio. Bueno, para conversar sobre el impacto de estos incendios en el ecosistema, nos acompaña Susan Wiley, directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos. Susan, buen día. Dentro de lo posible, digamos, dentro de estas jornadas que han sido dramáticas, no solo para los vecinos de las comunas afectadas, sino también para el medio ambiente. ¿Cómo evalúan ustedes esta catástrofe? Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación y por generar este espacio de conversación. La verdad es que, claro, estamos viviendo una situación límite muy trágica. Para nosotros como fundación, que trabajamos ya hace más de 10 años por los bosques nativos de Chile y por la recuperación de nuestros territorios, de nuestros suelos, ver este nivel de daño y de destrucción es realmente doloroso y muy frustrante, porque la verdad es que la naturaleza tiene ciertos elementos que son imposibles de controlar, y lo que estamos viviendo ahora son olas de calor, ráfagas de viento, niveles de falta de humedad que hace que este nivel de catástrofe sea como lo estamos viviendo ahora, que está siendo por lo menos el doble de lo que se vivió en la temporada anterior. Claro, muy dramática toda la situación y la afectación también al medio ambiente. Conversábamos, lo hemos señalado en diferentes estudios, también ha aparecido, del rol que juegan también los monocultivos en estas regiones, ¿no? En este sector, cómo los cultivos de pino o de eucaliptus también generan un rol a propagarse el incendio más rápido. ¿Cómo se pueden prevenir teniendo en cuenta esta presencia de estos tipos de cultivo? Mira, yo creo que acá el gran aprendizaje que ha ido surgiendo para todos los sectores tiene que ver con la prevención, con generar estrategias de silvicultura preventiva, con un diseño territorial que haga que en el caso de que se active un incendio se pueda controlar más fácil y no se propague tan rápidamente. Yo creo que en ese sentido hemos avanzado mucho como país. Hay regiones que claramente están mucho más vulnerables que otras, como lo son el Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, que claro, tienen zonas muy productivas, no solamente forestal, sino que también de agricultura, de ganadería, que hace que sean suelos mucho más erosionados o también más susceptibles a generar estos grandes incendios. Entonces lo que hay que hacer es generar estrategias de prevención, donde todas las personas y todas las industrias tengan estrategias de control. Esto tiene que ver con preparar los suelos, con tener estrategias forestales mixtas, no solamente monocultivos, sino que también generar estas especies de oasis o de pulmoncitos de bosque nativo que van generando un diseño forestal mucho más fácil de administrar y en el fondo prevenir que se generen estos grandes impactos. La verdad es que lo que está pasando acá es algo que está pasando en otros países, que tiene que ver con el clima que tenemos, con el tipo de suelo en el que estamos expuestos y que obviamente hace que los incendios se gatillen más fácilmente y se propaguen de una manera muy difícil, realmente casi imposible de controlar, que es lo que estamos viendo ahora. Claro, claro. Estrategias de prevención que necesitan llegar desde distintos sectores, ¿no? Hay algo más concreto que es lo que puede hacer cada uno de nosotros, cada una de las personas que habita o visita los lugares, pero también de quienes están, por ejemplo, en el sector más productivo. En ese sentido, tú decías que hay que avanzar hacia un diseño más integral. ¿Cómo se podría generar eso? ¿Deberían haber, tú crees, fondos públicos de pronto disponibles para poder hacer este diseño más integral también por ejemplo, en la industria forestal? Sí, mira, yo creo que en el mundo, perdón, en el, en el sector privado, en el sector productivo, yo creo que se ha avanzado muchísimo, se han destinado muchos fondos a la investigación, a traer expertos que en el fondo replicar estrategias también internacionales que ayudan a diseñar estos territorios de manera
mucho más controlada y más segura. Desde el mundo público, yo creo que también se ha hecho un esfuerzo importante de trabajar en conjunto. Acá claramente la estrategia que mejor funciona es la colaboración, es que el mundo público con el mundo privado se unan, y es cosa de ver ahora cómo se está manejando el tema del control de los incendios, donde en el fondo el mundo privado tiene una importancia trascendental, porque ahí están los recursos, ahí está la infraestructura. Entonces yo creo que sí, para efectos de mirando más allá, una vez que ya pase la emergencia, que ojalá se pueda controlar lo antes posible, definitivamente tenemos que unir esa expertise desde los técnicos, tanto del mundo público como privado, y no solamente en términos de recursos económicos, sino que también de conocimiento, porque en el fondo no sacamos nada generando fuentes de financiamiento si es que finalmente no se ponen las energías y los ejes en entender realmente a nivel técnico lo que hay que hacer para evitar estos desastres, porque estos desastres van a seguir ocurriendo. Y es cosa de ver lo que ocurrió en el 2017, que ya sufrimos un incendio de que se llevó más de 600.000 hectáreas en el país. Claro. Susan, ¿y cuál es la evaluación que han hecho ustedes de los coletazos medioambientales que ha implicado estos incendios en las distintas regiones que están afectadas, que están con estado de catástrofe? Imagínate que estamos con estado de catástrofe ya en 3 regiones. La verdad es que lo que estamos viendo este año se asemeja mucho a lo que se vivió el año 2017. Claro. Esto es algo que se previó bastante. ¿Por qué? Porque en el fondo venimos de un año lluvioso. El año 2022 fue un año lluvioso para efectos de los 14 años de sequía que llevamos como país. Eso hace que se genere mayor pasto, mayor combustible, luego suben las temperaturas y generalmente eso contribuye a mayor combustible vegetal, es decir, los incendios ocurren con mayor facilidad y se expanden de una forma mucho más agresiva. El daño acá es prácticamente irreversible. Tenemos que pensar que, por ejemplo, los incendios del año 2019 en Australia generaron realmente hoyos en la capa de ozono. Eso significa que en el fondo no solamente el incendio afecta en términos de que se lleva grandes superficies de bosque, de viviendas, para qué decir las vidas humanas, sino que también libera una cantidad de dióxido de carbono que en el fondo genera un calentamiento y una contaminación gravísima. Tenemos que entender que en el fondo los árboles, los bosques, el suelo son realmente receptores de dióxido de carbono. En el fondo lo que hace es mantener la atmósfera de una manera mucho más limpia. Entonces, cuando viene un incendio, no solamente se genera el daño del incendio mismo, sino que también se libera toda esta captura de carbono que ha estado ahí por años, por décadas. Claro. Entonces, la verdad es que, bueno, a nivel de poder entender el daño real hoy en nuestros bosques nativos es muy difícil. Hoy en día, la verdad es que el énfasis y el foco del gobierno y de todas las personas que están colaborando, de bomberos, es en proteger a los seres humanos, a las personas. Claro. Una vez que los incendios estén controlados, vamos a poder tener un mayor diagnóstico de cuánto se dañó, sobre todo en términos de áreas protegidas. Claro. Muchísimas gracias, Susan. Tal como tú dices, finalmente hay que evitar seguir contando víctimas fatales, pero luego vendrá también todo este consolidado que tendrá que hacerla desde distintos actores en cuidado del medio ambiente para ver cómo resolvemos y cómo nos plantamos frente a esto para el futuro, que claramente va a ser un escenario que no quisiéramos, pero que se va a seguir repitiendo en el futuro. Muchas gracias, Susan. Absolutamente. Gracias a ustedes y a cuidarse mucho, por favor. Así es.